hermosa ciudad de Ternópil es conocida por su malecón, su delicioso café y su increíble ambiente acogedor. Hoy se revelará desde otra perspectiva, porque en los últimos años la ciudad y sus alrededores, lamentablemente, no han escapado a asesinatos espeluznantes y sin duda resonantes de los que hablaremos hoy. 4 crímenes que ocurrieron en Ternópil y la región todavía mantienen al equipo del canal con miedo, porque al preparar este video nos dimos cuenta de que la hermosa ciudad también puede ser una ciudad de terror. Pónganse cómodos, queridos, porque esto sin duda es aterrador. Estos ojos negros no son Photoshop ni lentes de contacto, son reales. Esa mirada la tiene Andriy Gorbatyuk, conocido por todos como el demonio de Ternópil o el vampiro. Primero, sorprendió a Ucrania con los cambios en su apariencia y luego con el asesinato extremadamente brutal de su amiga al darle 99 puñaladas. Así que, en el año 2014, Ternópil, entre otras cosas, ganó la fama de ser la ciudad donde vive un demonio. Y todo por una persona en particular, con colmillos, orejas élficas y ojos negros. Fue precisamente en el año 2014 cuando en la televisión se transmitió un programa con el llamativo título de Mi hijo se está convirtiendo en un demonio. En ese programa, Habla Ucrania, la madre del chico dijo que no solo le da vergüenza de él y no quiere que le cuente a nadie que son familiares, sino que incluso le tiene miedo. Le da miedo vivir con él en el mismo departamento. Estamos hablando de Andriy Gorbatyuk. Ahora es difícil de creer, pero el chico creció siendo un niño completamente normal en una familia completamente normal. Madre, padre y hermano. Su madre, Natalia, era dueña de un salón de belleza en Ternópil. Un amigo de Andriy, llamado Alexander, recordaba que él no era un mal niño, para nada. Él podía reírse y apoyarte cuando era necesario. Escuchemos una cita del propio Alexander. Desde el año 2003 estudiamos juntos en la escuela. Éramos algo similares, inseguros. Costaba hallar un lenguaje común con los compañeros coetáneos. Recuerdo que en 7º grado, durante la clase de educación física, corríamos cerca de la escuela. En ese instante, Andriy se desabrochó la agujeta y accidentalmente la pisé. Como resultado, Andriy tropezó, cayó y se rompió el tendón de la mano derecha. Le pedí disculpas durante mucho tiempo y él bromeaba diciendo que al menos fue en la mano derecha. No podrá escribir en las clases. Cuando Andriy cumplió 13 años, ocurrió una tragedia en la familia. El padre falleció y parece que esto afectó a Andriy más que a los demás miembros de la familia. Antes ya no le gustaba compartir sus pensamientos y sentimientos con los demás, y desde que murió su padre, se cerró por completo. Un día, una vecina vio al adolescente sentado debajo del edificio donde vivía, y no solo lloraba, sollozaba. La mujer lo llevó a su casa, y Andriy le contó a su madre que todavía le duele mucho la muerte de su padre. El hombre era una autoridad para su hijo, cuya pérdida le causó un fuerte trauma, pero dicen que el tiempo cura todo, y parecía que esto era justo sobre la historia de Andriy. Andriy poco a poco volvió a comunicarse normalmente con sus amigos. Empezó a escribir poemas de nuevo y se dedicó al deporte. Incluso ayudó a su amigo Alexander a superar la anorexia. Le aconsejó cómo organizar su rutina, el sueño y la alimentación. Durante ese tiempo, Andriy comenzó a expresarse de forma cada vez más poco convencional, como se decía en aquel entonces. Usaba ropa negra, escuchaba música rock y se dice que durante un tiempo perteneció a la subcultura gótica. Algo así, como a los 18 años, el chico se tiñó el cabello de un color brillante. Se desconoce el color exacto, pero era inusual. Como es de esperar, a la madre de Andriy no le agradó. Ella se lo dijo, Andriy la escuchó y siguió experimentando. No le prestaba mucha atención a su opinión. Además, adelantándome un poco, y como ya pudieron notar por las fotos de Andriy, lo del cabello no fue lo único. Con el tiempo, Andriy se hizo tatuajes, pero eso no es nada, al menos en comparación con el hecho de que se modificó las orejas. El chico encontró a un especialista que se las hizo alargadas, parecidas a las de un elfo. Por supuesto, si a su mamá no le gustó el cabello teñido, las orejas de elfo
no le gustaron para nada. Es más, con el tiempo incluso empezaron a pudrirse. La madre de Andriy recuerda que pedazos de la oreja simplemente se caían, así de simple. Con el tiempo solucionaron la situación. Su madre ayudó a encontrar ungüentos que detuvieron la descomposición de la carne, pero no pudo detener los cambios más profundos en su hijo. Andriy se dejó crecer colmillos, como si fuera un vampiro. Se cortó la lengua para que se pareciera a la de una serpiente. Y también dejó sus estudios de derecho, aunque había soñado con ser abogado desde que era niño. Gorbatyuk era estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Economía de Ternópil. Completó 2 cursos, pero fue expulsado del tercero por faltas constantes. El mismo Andriy decía que simplemente perdió el interés y que ya no se veía en ese campo. El chico le prestaba mucha más atención a sus cambios de apariencia. Y en el año 2014 se atrevió a dar un paso bastante radical. Decidió teñirse los globos oculares de negro. Solo imagínense cómo reaccionaba la gente ante esto, incluso ante la idea. En el año 2014, en Ternópil, encontrar a un especialista que hiciera lo que Andriy quería no fue nada fácil. Pero al final sí encontró a alguien, Ruslan y Tetiana Podvashchetsky. Era un tatuador conocido y su esposa, que también era artista del tatuaje. Llevo 8 años dedicándome al piercing. En total tenía 73 piercings en la cara. Su cara está llena de tatuajes. Un día Ruslan decidió conquistar no solo su ciudad, sino todo el país. Se atrevió a hacer algo que nadie antes había hecho en Ucrania. La operación la iba a realizar Ruslan y su esposa Tetiana lo iba a asistir. Ella sabía un poco de medicina, pues se graduó de un colegio médico. Era obstetra ginecóloga, pero en ese momento era mejor que nada. Cabe mencionar que el tatuador Ruslan nunca antes había hecho una operación así, nunca había hecho los ojos negros. Pero aún así se atrevió a dar ese paso porque Andriy se lo pidió. Yo tampoco lo había hecho antes. Fue la primera vez. Él lo sabía. Él insistió. Él dijo, si no lo haces tú, yo mismo tomaré la jeringa y lo haré. También lo escucharon otras personas. O me iré a Rusia. También cabe mencionar que Ruslan y Andriy eran amigos. Antes de empezar con los ojos de Andriy, Ruslan Podvashchetsky practicó en cabezas de cerdo. Justo antes de la operación, él advirtió que la probabilidad de que el chico no pudiera ver, ya sea de inmediato o con el tiempo, era enorme. Le dije a Andriy que con un 95 a 97% de probabilidad no necesitaría esto porque dejaría de ver por completo. Sin embargo, él insistió. Sé que hay riesgo, pero aún así quiero que lo hagas. A Gorbatyuk no le importaba. Escribió una nota diciendo que es consciente de sus acciones y que no tendrá ninguna queja contra Ruslan y su esposa, y se acostó para la inyección. Por suerte para Andriy, el proceso pasó sin consecuencias graves y el chico obtuvo lo que quería: escleróticas negras en los ojos. Para completar su imagen demoníaca, también usaba diferentes lentes de contacto. Y dicen que incluso se cosió cuernos. No solo los usaba de vez en cuando. Todo esto se discutió en el programa Mi hijo se está convirtiendo en un demonio, en el año 2014. Pero poco después del lanzamiento, el episodio sobre Andriy fue olvidado. Se recordó nuevamente en 2019, lamentablemente, por eventos trágicos. Durante ese tiempo, la vida de Andriy se desmoronó. Primero, se dedicó al fisicoculturismo. No, eso está bien, totalmente. Pero decidió no desarrollar sus músculos de la manera habitual, sino inyectarse esteroides. Esa fue la primera señal de alarma. Lo importante es que Andriy, de 25 años, no hacía nada. En total trabajó solo unos 3 meses. Como él mismo decía, como informático con su tío, y todavía vivía con su mamá. En ese mismo periodo, el estado mental del hombre ya empezó a deteriorarse rápidamente. Como recuerda el propio Andriy, lo molestaban ataques de miedo sin razón, y simplemente se acurrucaba en una esquina, lloraba y gritaba. La madre del chico, supuestamente, incluso lo envió a un monasterio por 2 semanas. Por alguna razón, eso no ayudó. Además, Andriy consumía anfetaminas regularmente. Sucedía que lo hacía a diario durante medio año. Con el tiempo, se sumaron éxtasis, dietilamida de ácido lisérgico hongos, metadona y ketamina. Según Andriy, estuvo varias veces en centros de rehabilitación, incluso cerca de Yarkiv.
en la misma Kharkiv y en Kiev. Y por un tiempo eso ayudaba. Después de salir de rehabilitación, podía mantenerse limpio durante medio año. Pero al final volvía a sus viejos hábitos. Ese mismo amigo Alexander, del que hablé al principio, decía: intentamos hablar con él, explicarle que estaba enfermo, que tenía que deshacerse de eso. A veces obteníamos resultados positivos. Se podría decir que se arrepentía. Recibía tratamiento y volvía a ser el mismo buen Andriy que conocíamos antes, pero luego recaía de nuevo. Varias veces salimos a buscarlo de noche para llevarlo a un centro médico o social para ayudarlo. Andriy siguió en contacto con Ruslan y Tetiana Podvashevsky incluso después de que lo ayudaron a modificar sus ojos. Y eso era un poco extraño. Andriy literalmente podía pasar la noche en la puerta de su casa porque buscaba comunicación. Pero Tetiana no quería mantener contacto con él, al menos después de enterarse de que el chico consumía. Esto es lo que recuerda la amiga de Tetiana, Irina Baidyuk. Ella no lo aceptaba desde que él empezó a consumir drogas. Tania no tomaba ni fumaba. En su vida solo tomó pocos cócteles. Vio que esa persona simplemente iba en picada y le dijo a Ruslan que no quería hablar con él. Decidieron limitar la comunicación con Andriy. Es una persona podrida. De esas hay que mantenerse alejados. Hasta el año 2019, Ruslan y Tetiana se separaron. La pareja se disolvió, pero mantuvieron una relación amistosa. Incluso vivieron juntos un tiempo después de haberse separado. Finalmente, Ruslan se mudó del departamento y dejó a Tetiana viviendo sola en su departamento en Kurbasa 9 en Ternópil. En 2019, esa misma Tetiana tenía 27 años. En su ciudad natal, ya era conocida como una popular tatuadora con su propio salón. Además, la chica era muy activa en redes sociales y destacaba por su apariencia. Con cabello brillante, peinados, maquillaje y tatuajes en el cuerpo, era difícil no notarla en la multitud. Pero a pesar de esa imagen rebelde, a primera vista, Tetiana llevaba una vida bastante tranquila. Disfrutaba de paseos, se interesaba por el arte, veía caricaturas y sus series preferidas. El 17 de abril de 2019, Tetiana planeaba ir a Rusia para conocer a la mamá de su nuevo novio. Pero el día anterior, el 15 de abril, recibió la visita de un invitado. Cerca de las 9 de la noche, en la puerta del departamento de Tetiana, apareció Andriy Orbatsiuk, de ojos oscuros. Dijo que vino para terminarse el tatuaje que Ruslan le había empezado a hacer. Los jóvenes empezaron a platicar y a discutir cómo sería mejor terminar el dibujo. Tetiana incluso llamó a su ex para consultarle, ya que él fue quien empezó ese tatuaje. Andriy en ese momento fue a la cocina de Tetiana, y empezó a pelar papas para prepararse para la cena. Cuando Tetiana terminó la consulta con su ex esposo, regresó con Andriy. Luego, hablaron de temas no relacionados con el tatuaje, especialmente sobre el estilo de vida de Andriy. Tetiana le dijo que debería dejar las drogas, pero eso lo indignó. Eso no le gustó para nada y perdió el control. En cuestión de minutos, el chico tomó un cuchillo de cocina y apuñaló a Tetiana. Luego lo hizo otra vez y otra vez más. La chica intentaba salvarse, lloraba, gritaba y le lanzaba cosas al atacante mientras lo arañaba con las uñas. Pero nada detenía al demonio, en el que, al parecer, realmente se había convertido Andriy. Él seguía asestando puñaladas una tras otra. El cuello, hombros, brazos, cara, torso, dañó arteria, tiroides, venas, tráquea y cavidad abdominal. Esto continuó hasta que Tetiana, sin fuerzas, cayó al suelo. En su cuerpo había 99 heridas punzocortantes, y lo más aterrador es que seguía viva. Ella no murió de inmediato, sino que vivió 2 o 3 horas más. Durante ese tiempo, sufrió. Existen diversas versiones sobre lo que Andriy estaba haciendo en ese instante. Según la primera versión, él se fue inmediatamente del departamento, y según la otra, fue a la cocina a terminar de preparar la cena. Luego comió y después se duchó, justo mientras Tetiana moría lentamente. De cualquier manera, en la noche el chico regresó a su casa y vivía, les recuerdo, todavía con su mamá, aunque ella aún en 2014, en un programa, dijo que no quería, incluso tenía miedo, de vivir con él. Sea como sea, a las 4 de la mañana llegó a su casa con la ropa manchada de sangre.
No le ocultó nada a su madre. Le confesó haber matado a alguien. Después de eso, se subió a la bicicleta y se fue. No se sabe exactamente de qué alcanzaron a hablar, pero se sabe que esa mañana Andriy ya estaba en la terminal de autobuses en Ternópil. Después de deambular un poco por ahí, tomó un taxi y alrededor de las 10 de la mañana llamó a su madre. Le dijo que fuera a la tienda departamental central. Al encontrarse, la mujer le entregó a su hijo una pequeña bolsa deportiva. Pagó el taxi por él, ya que el chico no tenía dinero, y le dio algo de dinero para llevar. Luego, Andriy le pidió que lo llevara nuevamente a la terminal de autobuses. Durante el trayecto, el taxista paró cerca de una farmacia. Andriy compró unas pastillas, se las tomó ya en el lugar de destino y pidió quedarse un rato más en el coche. Un par de minutos. El taxista recuerda que el chico estaba muy alterado, pero intentaba comportarse como si todo estuviera bien. Además, la ropa del pasajero extraño estaba toda sucia y tenía la cara llena de rasguños. Sin embargo, dijo que solo se cayó de la bicicleta y que todo estaba bien. Cerca de las 11, antes meridiano, la madre se reencontró con su hijo en la terminal de autobuses. Pasó por su trabajo de camino y le trajo una suma de dinero más significativa. Al mismo tiempo, Andriy se estaba cambiando de ropa en el baño de la terminal de autobuses y le dio a su madre la chaqueta ensangrentada. Y ella, en una banca cerca de la terminal de autobuses, la metió en una bolsa y la tiró a la basura. También compró un boleto a Leópolis en la taquilla, supuestamente para enviarlo a un centro de rehabilitación. Finalmente, después de esperar su autobús, Andriy se fue a la ciudad de Leópolis. Casi simultáneamente, un hombre y una mujer arribaron al departamento ubicado en la calle Kurbasa, número 9. En el departamento de Tetiana Podvashchevska había remodelaciones desde febrero, y el 16 de abril por la mañana, una conocida de la madre de Tetiana debía venir con un maestro para continuar con los trabajos. La chica sabía de la reunión, ya que habían acordado la hora previamente. Al comienzo, la mujer y el maestro timbraron y golpearon la puerta, pero no hubo respuesta. Entonces decidieron usar la llave que tenían de la propia Tetiana. Pero no fue necesario usar la llave, ya que la puerta estaba abierta. El maestro cruzó primero el umbral. Vio el desorden de inmediato. Todo estaba salpicado, dijo. Mirando más allá, vio un nicho donde antes, previo a la remodelación, había una cama. Y ahora ahí yacía el cuerpo de Tetiana Podvashchevska. El maestro optó por no actuar solo. Llamó a su acompañante y le relató lo sucedido, lo que presenció. Después de eso, llamaron a la policía. Pronto los criminalistas ya investigaban la escena del crimen. Lo que vieron sorprendió a los más experimentados. Había huellas sangrientas de dedos y palmas por doquier, en el recibidor, en el baño, en las puertas. Parece que Tetiana intentó abrir la ventana para pedir ayuda. De hecho, el vidrio estaba todo manchado de rojo, pero todo fue en vano. La versión del robo fue descartada casi de inmediato. En primer lugar, no había objetos de valor en el departamento, y en el bolso de mujer, que probablemente pertenecía a Tetiana, los agentes encontraron dinero que el delincuente no tocó. Para encontrar a los sospechosos, los agentes revisaron la lista de clientes de Tetiana y descubrieron que debía visitarla un tal Andriy Horbatyuk. Como sabemos, no lograron atraparlo en casa. Por lo tanto, el joven fue declarado en busca y captura. Y pronto, en Leópolis, a donde huyó el demonio de Ternópil, lo detuvieron. Es interesante que al principio el joven confesó lo que había hecho y decía que lo sentía mucho, de verdad. Después de que el tribunal dictaminó que Horbatyuk debía permanecer bajo custodia durante la investigación, él dio algunos comentarios a los periodistas y dijo lo siguiente: "No lamento nada, no recuerdo nada. Vine a ver a su exesposo, no a ella". Pero no dijo por qué buscaba al exesposo de Tetiana en su casa, si sabía que ya no estaban juntos desde hace mucho tiempo. También Andriy contó que perdió la cabeza por tener que estar tan seguido en centros de rehabilitación, ya que ahí las condiciones son terribles. Supuestamente, ahora, cuando solo escucha sobre centros de rehabilitación, se altera, le da un ataque de pánico y ya no se puede controlar. Andriy dijo que no recuerda nada en detalle, pero supuso que Tetiana pudo haber mencionado algo sobre ese tipo de lugar. Cuando escuchó el azote de la puerta, pensó que venían por él.
Probablemente por eso agarró el cuchillo. Y también dijo que en realidad con Tetiana tenían una relación muy buena, lo más amistosa posible. Pero eso no es todo. El asunto es que esas fueron sus palabras después de la primera audiencia judicial, en la que le eligieron una medida cautelar. Pero al año siguiente, el 28 de octubre de 2020, en el tribunal declaró que en realidad no mató a nadie. Llegué a las 9 en punto. Luego estuve hablando con Ruslan por Viver. Estuve hablando con Ruslan y después Ruslan terminó la conversación y ella se fue a preparar papas. Cuando ella estaba preparando las papas se cortó y después de eso como a las 10:30 me fui de ahí. Luego contó que al día siguiente se cayó de la bicicleta y se lastimó. Por eso tenía los rasguños. Me caí de la bicicleta, me lastimé y la dejé en la calle. Y luego fui a Leópolis para ver a un amigo, aunque la verdad tampoco dijo con cuál amigo exactamente. Fui a Leópolis porque quería ir a un centro de rehabilitación, pero ahí la persona no me recibió. Fui a comprar un teléfono y después quería ir al hotel. Y después de eso me recibieron. Lo esposaron y llevaron a la comisaría. Él no comprendía en lo absoluto lo que ocurría ni la razón. Los abogados explicaron entonces que el testimonio de Andriy, que había dado antes en el tribunal y en el que admitía su culpa, no se tomaría en cuenta, porque en la primera audiencia solo se elegía la medida cautelar y no se examinaba el caso en sí. Al ser interrogado en el tribunal de primera instancia sobre sus declaraciones contradictorias, el chico respondió lo siguiente: reconocí parcialmente mi culpa porque cuando me detuvieron me dijeron de todo, que de todas formas iba a ir a la cárcel. Las pruebas están presentes, así reduzco mi condena. Como estaba bajo los efectos de las drogas y luego tardé mucho en recuperarme de ese estado, tenía miedo de lo que me pudiera pasar. No tenía abogados y no tenía con quién consultar. Por eso dije esas cosas. La madre de Horvatyuk se negó a testificar contra él en el juicio, porque según la ley tiene ese derecho. El caso del demonio de Ternópil se examinó durante más de un año. En particular, se necesitaba tiempo para que un psiquiatra forense examinara a Andriy Horvatyuk, porque existía una pequeña posibilidad de que él fuera inimputable. Sin embargo, el perito declaró que Horvatyuk no tiene enfermedades mentales. Él es plenamente consciente de sus acciones y puede enfrentar la ley. Después de la sentencia, ya no era cuestión de enviarlo a un hospital psiquiátrico en vez de a una colonia. Los familiares de la fallecida Tetiana estaban seguros de que Andriy debía ser condenado a cadena perpetua. La madre de la joven, Svitlana Krapko, vivía en Nueva Zelanda, donde había trabajado durante mucho tiempo, pero vino personalmente al funeral de su hija y a la audiencia judicial. Mi hija sufrió, estaba viva y sufrió. Cuando abrí su ataúd, su manita izquierda estaba toda cortada, aquí todo estaba cortado, y entendí, como ella, igual que yo, era zurda. Así golpeaba y ella, y todas sus manos estaban cortadas. Igual él, todo el cuello, aquí estaba. Cada golpe estaba torcido a 90 grados. Decía que 50 golpes en el cuello y también en la espalda. Ella sufrió mucho. 50, Dios. Mientras se movía, él seguía pegándole en la espalda. ¿Entiendes el sufrimiento, el dolor que ella soportó? Además, la familia de Podvashchetska declaró que Horvatyuk debe pagarles 2 millones de grivnas como compensación moral. La familia planeaba donar ese dinero a la caridad, una parte a la iglesia y otra parte para el tratamiento de niños con cáncer. Y lo segundo, por cierto, no lo primero. Es una buena iniciativa. A esa decisión llevó a la familia el tipo de persona que era Tetiana y lo que ella misma tuvo que vivir. En el juicio, se reveló que la joven sufría de una grave enfermedad desde los 5 años, que le causaba mucho dolor en las manos. Con el tiempo, su movilidad en los dedos se fue reduciendo. Los médicos realizaron 14 cirugías para preservar la movilidad de sus extremidades y le asignaron una discapacidad. Al igual que la madre de Tetiana, su abuela trabajó mucho tiempo en el extranjero
para reunir dinero para el tratamiento de su nieta. Y cuando se enteró de que su nieta ya no estaba con vida, perdió la vista debido al estrés. Tania es mi única nieta. Durante 5 años lavé los platos con agua fría en Italia. Ganaba algo de dinero para el tratamiento de mi nieta, quien padecía una enfermedad congénita. La operaron en Kharkov y él la mató. 100 puñaladas, este cuchillo lo traje de Italia. Tania era muy buena. Ella ayudaba a la gente. Nunca ignoraba a una abuelita en la calle que pedía dinero. ¿Cómo pudieron hacerle eso a una niña así? Los familiares de Podvasetska estaban preocupados de que Andriy pudiera evitar el castigo, porque, supuestamente, su familia tiene dinero. El propio Horbatyuk nunca admitió su culpa durante todas las audiencias judiciales. Él nunca pidió disculpas a los familiares de Tetiana. El 11 de noviembre de 2020, el Tribunal de Distrito de la ciudad de Ternópil declaró a Andriy Horbatyuk culpable de asesinato intencional con especial crueldad. Le impusieron cadena perpetua y lo obligaron a pagar 500.000 grinas como compensación moral a la madre de la víctima. En su sentencia, el juez se basó en que el joven nunca mostró arrepentimiento y también en la gravedad de su crimen. Incluso los peritos forenses declararon oficialmente que Tetiana sufrió mucho por los 99 golpes que recibió hasta que dio su último suspiro. La madre de la fallecida Tetiana comentó así la decisión del tribunal. Él recibió lo que merecía. Mi hija ya no está. En nuestro país, en Ucrania, se ha abolido la pena de muerte, pero la muerte es demasiado fácil. Y el sufrimiento que le causó a mi hija, él mismo debería sentirlo. Pero moralmente, estando en prisión, Dios será su juez. La historia podría haber terminado aquí, pero no fue así. Verás, Andriy, al igual que su familia, no estaban de acuerdo con la decisión del tribunal. Presentaron una apelación y ya en febrero de 2021, el Tribunal de Apelaciones de Ternópil redujo la condena de prisión a 15 años en lugar de cadena perpetua. La madre de la fallecida casi se desmayó después de la audiencia del tribunal. En la nueva audiencia judicial, la defensa del demonio de Ternópil afirmó que Tetiana estaba bajo los efectos de las drogas la noche del asesinato, aunque antes nadie había planteado esa cuestión en absoluto. Ya se puede decir que han pasado años. Además, los abogados de Andriy enfatizaron que la investigación no revisó adecuadamente todos los materiales del caso. Reportan que en el departamento se encontraron numerosas huellas dactilares de personas desconocidas, pero no fueron examinadas. Al final, el Tribunal de Apelaciones estuvo de acuerdo en que Andriy era culpable, pero que la cadena perpetua es un castigo demasiado severo para él. También agregaron que en la sentencia anterior no se presentaron motivos convincentes para tal medida de castigo y no explicaron por qué Horbatyuk representa un peligro especial para la sociedad. De ahí los 15 años en lugar de cadena perpetua. El propio Horbatyuk lo comentó así. No entiendo por qué llevo aquí 2 años y medio. ¿Por qué? Si no hay ninguna prueba convincente en mi contra, entonces no entiendo cómo me condenaron en absoluto. Sin embargo, con esto ya no estuvieron de acuerdo los familiares de Tetiana Podvasetska. Y fueron al Tribunal de Apelaciones. Ya al año siguiente, la condena de cadena perpetua fue restituida, y en febrero de 2023, esta decisión también fue respaldada por la Corte Suprema de Ucrania. Horbatyuk está cumpliendo su cadena perpetua en la colonia correccional de Drohobitska. Si el demonio de Ternópil asustaba a muchos solo por su apariencia, la siguiente protagonista de este episodio, la señora María, en principio, no se destacaba mucho exteriormente entre las demás abuelitas. A primera vista, una anciana común. Bueno, casi. Aunque en realidad resultó ser un verdadero monstruo que atacó a sus propios familiares. Lo que hizo y cómo lo hizo todavía se considera el crimen más resonante que ha ocurrido en la región de Ternópil desde principios de los años 2000. María Bobk, conocida como la Abuela María, es originaria del pueblo de Zairilla. Es un sitio antiguo y pintoresco, con río e iglesia, todo como debe ser, pero está bastante alejado, a 30 kilómetros de la estación de tren más cercana. No sé cómo es exactamente ahora,
pero según los datos de 2003, ahí vivían solo 1.200 personas. Fue precisamente en ese año cuando ocurrió una terrible tragedia en el pueblo. Sin embargo, no se sabe nada sobre quién fue María Vovk en su juventud y mucho menos en su infancia. No es de extrañar, ya que la mujer nació a principios de los años 40 del siglo pasado. Durante la Segunda Guerra Mundial, no había tiempo para registrar los eventos en la vida de una campesina común, pero se sabe con certeza que, aproximadamente a los 20 años, ella se casó y la pareja tuvo 2 hijos. Uno de ellos finalmente se casó y se fue de la casa familiar, mientras que el otro, llamado Basil, por el contrario, trajo a su esposa a la casa de sus padres. La esposa de Basil compartía el nombre con su madre, pero la llamaban cariñosamente Marika. Ambas generaciones de la familia se dedicaban principalmente a la agricultura. Criaban gansos, vacas, otros animales y trabajaban en el huerto. Llevaban una vida típica y tranquila en un pequeño pueblo ucraniano. Nada fuera de lo común. Pero no todo en esa familia era color de rosa. El asunto es que la suegra y la nuera no se llevaban bien. Para nada. Marika, la nuera, recuerda que nunca escuchó una buena palabra de su suegra. Algunos preguntarán, ¿qué hay de malo en discutir ocasionalmente? Sí, pero no en todas las familias las discusiones se convierten en verdaderas peleas. Esto no solo les pasaba a las mujeres. María la mayor tenía una relación difícil con su propio esposo, porque primero, él bebía, y segundo, le levantaba la mano. No puedo decir exactamente cuándo comenzaron esas peleas y discusiones entre los Volkov, pero puedo decir que es simplemente imposible mantener la cordura durante mucho tiempo en esas condiciones. La situación mejoraba un poco por el hecho de que había una cocina de verano en el patio cerca de la casa, es decir, otra casa prácticamente completa donde se podía pasar un par de horas después de una pelea. Aunque el esposo de María solía dormir ahí después de tomar más de un trago de alcohol, y luego los Vovka mayores se mudaron completamente a ese lugar, dejando la casa principal para los niños. Pero a pesar de todas las dificultades, peleas y discusiones, Marika y Vasily tuvieron sus propios hijos. Primero una niña, a la que llamaron Oksana, y luego 2 niños, con solo 1 año de diferencia, Mijail y Volodia. Desde entonces, en el patio, siempre había bullicio y risas de niños. Aunque esos años no fueron fáciles, reflexionen al respecto. A principios de los 90, 3 niños pequeños, una familia donde abusan del alcohol y siempre hay peleas. Pero, como decía la nuera, de algún modo vivían, se reconciliaban. Mientras los niños crecían, su abuela María poco a poco empezó a cambiar. No es que alguna vez haya sido muy amable, pero con el tiempo los cambios en su carácter se volvieron más notables. Escuchen cómo la describían los vecinos del pueblo. Era solitaria y nunca iba a la iglesia, ni se confesaba, ni siquiera en Pascua. En Nochebuena o Pascua, ni se sentaba a la mesa con su nuera y los niños. A muchos en el pueblo les sorprendía que la abuela, que se suponía debía querer a sus nietos, nunca los consentía, no los abrazaba y ni siquiera les ofrecía nada. Decían que María solo vivía para sí misma y que, si ayudaba a alguien, era solo a la familia de su segundo hijo, que no vivía con ella, y a los que estaban cerca no les prestaba atención, como si ni siquiera existieran. Cuando el cartero traía la pensión, los niños corrían detrás del abuelo, esperando a que los llevara a la tienda del pueblo y les comprara dulces. Sin embargo, los niños no se acercaban a la abuela, ya que, según los vecinos, ella nunca les daba ni un centavo. Así que la mujer se ganó una mala reputación, de tacaña, reservada y poco amable. Además de todo, la señora María, al parecer, empezó a tener problemas de salud. Esto es lo que recuerda su nuera Marika. Últimamente, cerca del año 2003, algo le estaba pasando a la abuela. Escuchaba voces de todo tipo, la llevamos a tratamiento. Les explicaba a los doctores que había un problema y que había que actuar, pero ellos me decían que aguantara, que era por la edad. Difícilmente a los 61 años, todas las personas escuchan voces. Eso de por la edad es un diagnóstico bastante dudoso. Sin embargo, a la familia no le quedaba otra opción más que llevarse a la abuela María a casa. Eso fue en la primavera de 2023, pero la mujer no mejoró. La familia recuerda que a ella, María, la retorcía de alguna manera.
Una vez, ella le dijo lo siguiente a los familiares de su nuera. Llévenselos porque va a pasar algo malo. Y volvemos a la historia. El 17 de junio de 2003, Basil y Marika Bovke se levantaron al amanecer antes de las 6 de la mañana para ir a trabajar a la granja como de costumbre. Basil dijo que él podía encargarse solo, pues solo debía alimentar y limpiar el área de los terneros. Marika ordeñó la vaca y fue tras su esposo para terminar más rápido juntos. Los niños y los Bovke mayores aún dormían en ese instante. El esposo de la abuela María había bebido bastante la noche anterior y hasta su hijo le lanzó una frase como: «Papá, ¿por qué bebes tanto? Sin vodka vivirás más tiempo». En ese momento, él aún no sabía que no sería el vodka lo que se llevaría a su padre. De la granja, Basil y Marika realmente regresaron bastante rápido, alrededor de las 7 de la mañana, y se sorprendieron por lo que vieron. La cocina de verano y la casa estaban cerradas con candado, algo inusual. La pareja buscó apresuradamente las llaves en el escondite, pero no las encontraron. Entonces Basil rompió el candado de la cocina de verano y sin siquiera mirar adentro, se fue a seguir con sus labores. Aún debía alimentar a los gansos. Marika entró para colar la leche, pero vio algo aterrador debajo de la mesa. Había un gran charco de sangre ahí. Su suegro yacía inconsciente, con el brazo cubierto de heridas extrañas. La nuera comenzó a gritarle fuertemente a su marido. Mientras él intentaba reanimar a su padre, ella buscó a la doctora, pero todo fue inútil. Cuando la nuera regresó con la doctora, vieron que no solo la mano del anciano estaba herida, sino también su cabeza. Estaba cortada con un hacha. Entonces Basil corrió a la casa principal, rompió el candado allí, porque sabía que sus hijos debían estar durmiendo adentro. Lo único que pudo decir cuando volvió a aparecer en la puerta fue: «Todos ellos están tirados, cortados en pedazos». El hijo menor, Volodya, de 9 años, yacía cerca de la puerta. Como luego recordaría la madre del niño, él estaba tan cortado que hasta el cerebro se le salió. El cuerpo de Mijail, el segundo hijo de 10 años, yacía un poco más adentro de la casa. A Oksana, la hija mayor de 12 años, la hallaron en el sofá, también con heridas de hacha. Ninguno de los niños sobrevivió. La única que no estaba ni en la casa, ni en el patio, ni en la cocina de verano, era la abuela María. Así que Basil y su esposa salieron corriendo a buscarla. La pensionada se quedó cerca, según recuerda su nuera. La atraparon de inmediato en unos arbustos cerca del bosque. La puerta en esa dirección estaba abierta. Ella yacía allí aparentemente inconsciente, con una navaja de afeitar de hoja ancha a su lado. La navaja que tenía la señora María no estaba ahí por casualidad. Con ella se cortó las venas. Cerca del lugar encontraron un empaque de veneno, aunque se desconoce si era para ratas o cucarachas. La pensionada bebió ese veneno antes de usar la navaja. A la mujer le vendaron las heridas de inmediato y la llevaron al hospital, porque todavía seguía viva. Y la salvaron, y poco después la llevaron ante las autoridades para interrogarla, donde contó los detalles de lo que sucedió la mañana del 17 de junio. Así fue como sucedió. Cuando Marika y Basil se fueron a la granja, pronto despertó la abuela María. Aún se arrepentía de haberse quedado dormida. Afirmaba que de haber madrugado habría sido más productiva y despiadada con todos. Probablemente se trata de que la abuela María también planeaba matar a su hijo y a su nuera, aunque ella no lo dijo directamente. Al levantarse de la cama, la mujer puso a cocer betabel en una olla sobre la estufa y luego tomó una hacha vieja y golpeó 3 veces en la cabeza a su esposo con el filo, quien en ese momento dormía y roncaba. Según las palabras de la asesina, así se vengó de él por beber y atacarla. Según se informa, 2 días antes de la tragedia, el hombre, extremadamente ebrio, volvió a golpearla, lo que fue la gota que derramó el vaso. Después de acabar con su esposo, María fue con un hacha a la casa donde estaban los 3 niños, 3 de sus nietos. A la pregunta del fiscal, ¿a cuál de sus nietos quería más?, la abuela María, sin pensarlo, respondió: a Mijas. A él, como determinó la investigación, fue al primero que mató. Después le tocó el turno a Volodya. Según una versión, ambos chicos estaban dormidos y así murieron.
La mujer simplemente arrastró sus cuerpos al suelo para no manchar las camas de sangre, pero según otra versión, los chicos incluso habrían intentado escapar. No se sabe de dónde, pero la abuela encontró fuerzas para impedirlo, aunque antes les decía a los vecinos que no podía llegar a la iglesia porque le dolían las piernas. A cada nieto la señora María le dio 6 hachazos. Luego fue a la cama, donde dormía su nieta Oksana, y la mató también con el hacha. Al inicio, la abuela María justificó racionalmente sus acciones brutales hacia sus nietos, dando 2 versiones distintas. Según una versión, quería ayudar a su hijo y nuera con sus problemas económicos. Según ella, los niños trajeron muchos problemas a la casa. Según otra versión, todo sucedió supuestamente porque los nietos ofendían a la abuela María, y eso la afectó mucho. Aunque ya en el juicio, ella gritaba lo siguiente: Yo maté a esos niños, pero ellos no me hicieron nada. Y mi hijo no hizo nada, y mi nuera era una buena mujer. No sé qué me pasó, no fui yo quien lo hizo, fue una fuerza maligna. Fuera lo que fuera, después de lo que hizo, para evitar la responsabilidad penal y no terminar en la cárcel, la anciana decidió quitarse la vida. Así que tomó una navaja, veneno y se fue al bosque. Sin embargo, como ya saben, el plan fracasó rotundamente. En las audiencias, la mujer se arrepintió de sus acciones, pero de vez en cuando gritaba cosas extrañas que no tenían nada que ver ni con la muerte de sus nietos ni con su esposo. Ella mencionaba el dinero que quedaba en la libreta y gritaba: Hijos, desmonten esa maldita propiedad y construyan una casa nueva. Y al dirigirse a su nuera, todo se reducía a una sola frase: Hijita querida, no abandones a Basil. Pocos creían que la abuela María estuviera en su sano juicio, lo cual era comprensible. Así que la enviaron a un examen especial en el hospital psiquiátrico. Las pruebas de los expertos demostraron que la mujer era plenamente consciente de sus actos. No encontraron problemas en su salud mental y la declararon imputable. La sentencia para la abuela María se leyó el día en que su nieta asesinada, Oksana, habría cumplido 13 años. La madre de los niños asesinados lloraba en el juicio y entre lágrimas decía: A ella hay que cortarla y salar sus heridas para que sufra como mis hijos. El 10 de octubre de 2003, la pensionada fue condenada a cadena perpetua. Ella misma pidió ser fusilada, pero en Ucrania eso sería imposible. Ya en el año 2000, la Rada Suprema hizo cambios al Código Penal y ese castigo dejó de existir dentro de nuestro país. A cumplir su condena, enviaron a María Vovk a la colonia correccional de Kachanivka, en la región de Yarkiv. Después de lo sucedido, en el pueblo nadie llamaba a María de otra forma que no fuera la abuela Vovk. Destrozados por el dolor, Basil y María, después de la tragedia, no pudieron seguir viviendo en la casa donde murió la niña. Allí llevaron su ropa y objetos personales. Se mudaron a la cocina de verano, donde, les recuerdo, encontraron muerto al padre Basil. A pesar de lo que hizo la abuela Vovchika, en el pueblo solo hablaban bien de Basil y Marika. Se decía que eran comprensivos y trabajadores. Basil consiguió trabajo en la granja local y su esposa se encargaba del ganado y del huerto en casa. Los medios informaban que el hijo visitaba a la abuela María en la colonia, según rumores de la época, aunque Basil y Marika negaban esa afirmación. Sin embargo, recordaban que Vovchika enviaba cartas desde la cárcel en varias ocasiones. La nuera recordaba lo siguiente: Mi suegra seguía escribiendo con insistencia. Pensaba que tal vez nos habíamos mudado. Pero un día logré vencerme y le respondí brevemente. Varias veces ella nos envió paquetes con comida. Aceite, azúcar y harina permanecían meses en la oficina de correos sin ser recogidos. Y una vez nos envió 2,000 grivnas, pero yo no quería quedarme ni con un centavo de ese dinero. Por eso, una parte la doné a la iglesia y el resto al orfanato. En sus cartas, la abuela se arrepentía y pedía perdón. Pero, por supuesto, nadie pudo perdonar a Vovchisa. En sus pensamientos, la nuera solo repetía lo mismo una y otra vez. Hubiera sido mejor que ella me matara, los niños habrían salido adelante. Por cierto, Marika nunca dejó a Basil. Años después, sucedió algo que la familia y su entorno consideraban un milagro. Marika Vovk quedó embarazada. La pareja esperaba que el bebé los devolviera a una vida más normal. Sin embargo,
las cosas no salieron como esperaban. En la familia nació una niña que murió a los pocos meses. A la niña le detectaron una patología cardíaca compleja que no se pudo curar. Mientras tanto, la abuela Vovchija escribía en sus cartas desde la colonia que estaba bien. Según la nuera de Vovchija, en la celda había una televisión a color y él tenía todo lo que quería. Mi suegra recibe una pensión, así que tiene ahorros. Por supuesto, una parte se descuenta para su manutención. Por cierto, ella pidió que fuéramos a verla. Decía que también nos compraría una televisión, pero nos negamos. No queremos nada de ella. Es curioso que los defensores de los derechos humanos describieran la colonia donde estaba Vovchija como de régimen estricto. Decían que la colonia se considera ejemplar y que las reglas ahí son muy estrictas. A la gente la quiebran por completo. Ahí todo lo controla la administración. Pero si juzgas la colonia por las cartas de Vovchija, ahí no todo es tan malo, al menos para ella. La asesina de sus nietos y esposo vivió 13 años más después de lo que hizo. A los 74, en el otoño de 2016, su corazón se detuvo. Su hijo Vasily recibió un aviso de la colonia sobre la muerte de su madre. Sin embargo, nadie fue al funeral de la loba. La enterraron sin su familia. La siguiente historia también tiene, digamos, el título de uno de los asesinatos más resonantes en la región de Ternópil. Y todo por 208 grivnas. Una chica morena, siempre sonriente, que eligió la difícil profesión de conductora de taxi. Así es como los colegas recuerdan a Yevenia Kortupel. Todos sabían que el Chevrolet azul, con el indicativo 22, era nuestra Xenia. Decía un conocido de ella: Xenia es originaria de Sbarash, en la región de Ternópil. Más que nada en la vida, la mujer probablemente amaba dos cosas: conducir un auto y el trabajo inseparablemente ligado a ello. Xenia comenzó como conductora en el servicio Very Important Person, luego pasó a piloto y finalmente al servicio 549. Decían que ella podía abrir su propio negocio, tenía la capacidad para lograrlo, pero no quería traicionar su ocupación favorita: conducir y comunicarse con la gente. Una vez, en la vida de Yevenia ocurrió un terrible accidente. Aún así, la mujer no renunció a su ocupación predilecta. Conocidos que pidieron permanecer en el anonimato contaron que una vez Xenia regresaba a casa tarde en la noche y se quedó dormida al volante. Su auto iba a toda velocidad por la carretera hasta que salió disparado hacia la cuneta. El auto chocó directamente contra un árbol. Xenia fue llevada en ambulancia y pronto la operaron. Ella sobrevivió y recordaba que había nacido con mucha suerte. Como recuerdo de ese incidente, le quedaron cicatrices en los brazos y la barbilla para siempre. Sin embargo, no temía conducir nuevamente. En su lugar, optó por cambiar su perspectiva hacia el trabajo. Desde el día del accidente, Xenia juró nunca más trabajar hasta el agotamiento, ni cuando se sintiera somnolienta. Y ustedes tampoco lo hagan. La seguridad es primordial. A sus 36 años, Yevenia tenía una relación con un hombre llamado Pablo Romaniuk. La pareja estaba casada por lo civil y no tenía hijos. Lo curioso es que Pablo y Xenia se conocieron precisamente gracias a un taxi en el año 2013. El hombre necesitaba transportar una computadora, así que pidió un auto. Al volante estaba una conductora simpática y seria. Charlaron un poco en el camino y se despidieron. Sin embargo, Pablo no pudo olvidar a la mujer. La siguiente vez que necesitó pedir un taxi, Pablo llamó a la misma compañía y pidió que viniera la mujer. La mujer taxista. El despachador cumplió con la solicitud. Ese mismo día, Xenia y Pablo intercambiaron números de teléfono y se dieron cuenta de que estaban enamorados, decidiendo no separarse nunca más. Pablo le propuso matrimonio a Xenia, le obsequió un anillo que desde entonces ella siempre usaba y se preparaban para casarse. Invitaron a la mamá de Xenia, quien trabajaba en el extranjero, y esperaban su bendición. Sin embargo, el 25 de diciembre de 2015, en la víspera de Navidad, ocurrió una tragedia. Los conocidos recuerdan a Xenia como una conductora muy cautelosa y selectiva cuando se trataba de elegir clientes. Ella intentaba no aceptar pasajeros ebrios, prohibía fumar en el auto y simplemente bajaba a esas personas del vehículo. No obstante, esa noche se desvió de sus reglas, quizás por ser víspera de una fiesta. Alrededor de las 18,
10:30, dos jóvenes buscaban un taxi en el estacionamiento de la calle Sibova. Se acercaron a un conductor y les dijo que no, luego a otro, y también les negó el servicio. Los conductores no querían salir de la ciudad en la noche de Navidad y los jóvenes necesitaban ir hasta Pidvolochisk, que está a 37 kilómetros de Ternópil. Perdieron el autobús y tampoco valía la pena esperar el tren. El trayecto es largo, más de 1 hora en autobús o 40 minutos en coche, por lo que buscaban un taxi. Al final, los jóvenes se acercaron a un Chevrolet azul, al volante del cual estaba Xenia. Probablemente, por lástima hacia los muchachos, la mujer aceptó llevar a los pasajeros. Además, viajar fuera de Ternópil no era un problema para ella. Había llevado gente a Yampol y Kiev. En ese instante, la mujer no imaginaba que esa elección sería mortal para ella. Y ese sería el último viaje de su vida. Los dos pasajeros que abordaron el auto en ese instante eran Oleksandr Dektiar, de 16 años, y Petro Lukach, de 19. Volvían de Ternópil a su hogar en Pidvolochisk. ¿Los chicos iban alcoholizados cuando abordaron el vehículo? Con certeza, al menos, no se sabe. Lo más probable es que sí lo estaban. El día anterior, la cámara de una tienda en la misma calle Sibova captó que los jóvenes compraron cigarrillos y una botella de vodka. Pagaron con un billete de 500 grivnas. Probablemente bebieron ese mismo vodka antes del viaje, ya que no estaba en el coche. Apenas arrancaron, Xenia de inmediato se puso en alerta. Le escribió a Pablo, su futuro esposo, aproximadamente a las 6:30, diciendo que tenía un pedido, pero que estaba llevando a personas sospechosas. En el camino a Pidvolochisk, la taxista también llamó a sus amigos, con la misma intención de advertirles que tenía pasajeros extraños. En el camino al destino, el Chevrolet azul se detuvo 2 veces. Primero en una gasolinera y luego cerca del pueblo de Anelivka, que está aproximadamente a la mitad de camino entre Ternópil y Pidvolochisk. Ahí, los pasajeros de Xenia le pidieron que se detuviera para poder usar el baño. Sin embargo, allegados de la taxista sospechan que los pasajeros podrían haber estado drogados. Cuando se detuvieron para ir al baño, supuestamente, en realidad consumieron algo ahí, porque después de regresar al auto, empezaron a comportarse de manera diferente y extraña. Además, uno de los pasajeros ya no se sentó atrás, sino al lado de Xenia, adelante, lo cual no era motivo para discutir. El conflicto surgió cuando Xenia llevó a los pasajeros a su destino. En ese momento, el reloj marcaba alrededor de las 7:30 de la tarde. Por el viaje, los chicos tenían que pagar 208 grivnas. Eso fue lo que indicó el taxímetro. No les gustó el precio y empezó la pelea. Primero, solo golpearon a la mujer. La golpearon en la cabeza, cara y manos. Luego la sacaron del auto y siguieron agrediéndola en la calle. De acuerdo con los familiares, arrastraron a la conductora Xeni hacia un hoyo cercano, pero ella logró escapar. Ella corrió hasta un Chevrolet azul e intentó escapar de los jóvenes enfurecidos, pero ellos la alcanzaron ya dentro del auto y continuaron golpeándola. Finalmente, uno de los chicos que estaba en el asiento trasero sacó un cuchillo de su bolsillo y se lo clavó a la taxista en el cuello, del lado izquierdo. Mientras Xenia se desangraba en el auto, los jóvenes corrieron hacia la fuente más cercana para lavarse la sangre. La conductora no pensaba rendirse. Incluso con una herida grave en el cuello, ella encendió el auto y siguió adelante intentando salvarse. Minutos después, los residentes cerca de Volochisk vieron un auto que zigzagueaba por la carretera. Corrieron a detener al conductor imprudente, pero se quedaron helados de horror cuando vieron a Xenia toda ensangrentada y golpeada. Tenía la cara llena de moretones, las uñas rotas en las manos y el cabello despeinado, e incluso en algunas partes arrancado. Lo más aterrador era una herida abierta en el cuello que sangraba profusamente. Los testigos llamaron a la ambulancia y pronto a Xenia lo ingresaron en la sala de reanimación del hospital del distrito. Pablo, la pareja de la mujer, quien ya estaba en el hospital para entonces, recuerda lo que presenció así. Estaba acostada bajo el gotero, con el cuello profundamente cortado, a solo 2 milímetros de la arteria carótida. Con la epiglotis cortada, no podía hablar. A pesar de la gran pérdida de sangre, se mantuvo valiente. Cerca de las 11 de la noche, llegó un equipo de médicos de Ternópil y llevaron a Xenia a cirugía. La operación fue exitosa. Por la mañana, Yevgenia despertó.
Le permitieron ver a sus seres más cercanos. Solo le prohibieron hablar para evitar que las suturas se abrieran. Pavel, que estaba cerca, recuerda que incluso después de lo que pasó, después de la operación, Yevgenia no pensaba en sí misma, sino en el estado de su automóvil. Ella solicitó papel y bolígrafo. Empezó a escribir velozmente. Tomó notas sobre el coche y los documentos en su interior. De repente se preocupó por sí misma. Los médicos me pidieron que saliera de la habitación. Esa fue la última vez que el hombre vio a su... Quería decir a su futura esposa, pero... la mujer que se convertiría en su esposa. De repente, comenzó el alboroto en la sala. Empezaron a revisar a Xenia nuevamente con vida. Rápidamente concluyeron que necesitaban una radiografía urgente. Tenían razón. Uno de los pulmones tenía mucha sangre. El estado de la mujer empeoró drásticamente y lamentablemente no lograron salvarla. El 26 de diciembre de 2015, los médicos constataron la muerte de Yevgenia Kordupel. El día del funeral se reunieron más de 100 autos de los servicios de taxi de Ternópil. Los colegas decidieron mostrar solidaridad, rendir homenaje a Yenia y acompañarla en caravana hasta su natal Zbaraj. En ese momento, como pueden imaginar, los taxistas estaban muy indignados por la tragedia. Aquellos que hablaron con los periodistas contaron que los ataques a los conductores por parte de los pasajeros no son raros. Cada uno tenía 2 o 3 casos en los que estuvieron al borde de la vida y la muerte, gracias a los clientes. Durante el funeral de Yevgenia, el taxista Igor declaró a los periodistas: en el pasado había pocas mujeres taxistas y no les asignaban el turno de noche, y tampoco permitían que salieran de la ciudad. Cuando cualquier taxista salía de Ternópil, siempre tomaban los datos del pasaporte de los clientes y se los daban al despachador. Solo después nos permitían viajar fuera de la ciudad. Ahora, como pueden ver, los taxistas estaban decididos. Querían encontrar a los culpables por su cuenta y arreglar las cosas a su manera. Como decían, por si las autoridades no hacían bien su trabajo. Pero los investigadores ya buscaban a los responsables del ataque, aunque hacerlo rápidamente no era sencillo. Durante el viaje, ella decía que llevaba a personas borrachas, no muy adecuadas, y se lo contaba a sus amigos. Ella no pudo darnos detalles. Las lesiones físicas que sufrió no le permitían hablar. El problema es que los jóvenes no solicitaron el taxi mediante el despachador. Como recordarán, lo tomaron, lo pidieron directamente en la calle y hablaron con Yevgenia cara a cara. Por ende, no existía un número telefónico para contactarlos. Ellos proporcionan el automóvil del taxi y no influyen en el proceso, digamos, de la rotación de unos u otros. Además, los atacantes robaron la videograbadora del auto. Xenia, quien estuvo con Tiamat brevemente, no pudo describir a los chicos. Dijo que múltiples personas atacaron. Lo curioso es que los chicos atacantes regresaron a Ternópil al día siguiente para vender lo que robaron del auto de Yevgenia. Y por cierto, otra vez en taxi. No solo desapareció la videograbadora del auto. El 26 de diciembre, los jóvenes empeñaron una tableta contador por 700 grivnas y un teléfono cuyo valor oficial era de 852 grivnas. Se dividieron el dinero, probablemente creyendo que salieron bien librados. Pero solo 4 días después les pusieron las esposas, porque aunque se llevaron la videograbadora, dejaron suficientes huellas en la escena del crimen. No se sabe mucho sobre los asesinos, salvo que su pasado está lejos de ser intachable. En particular, fue gracias al pasado criminal de Petro Lukács, de 19 años, que se logró identificar quién estaba en el taxi el 25 de diciembre. Las huellas del joven estaban en la base de datos policial. Medios de Ternópil informan que su hermana lo crió hasta la mayoría de edad. A los padres de Lukács les quitaron la patria potestad anteriormente debido a una condena previa. Y eso fue en el mismo año 2015. El 27 de noviembre, él le robó el teléfono a un chico cerca de la escuela número 24 en Ternópil. Huyó del lugar y de inmediato fue a una casa de empeño para vender lo robado. Y cómo exactamente dieron con el segundo antihéroe, Alexander, no está del todo claro. Actualmente se está verificando la implicación de otra persona que también estaba en ese automóvil en la comisión de este delito. Esta persona es menor de edad.
Según una versión, Lukács lo señaló. Según otra versión, cuando el caso se hizo público, la madre del chico encontró en casa su chaqueta ensangrentada. Ella se asustó de que tendría que responder por ello, ya que su hijo era menor de edad, y llevó la chaqueta a la estación de policía. Y ahí mismo, en la estación, le gritó al joven delincuente: «¡Ojalá te mueras!». El prometido de la fallecida, Pablo Romaniuk, dijo que durante el primer interrogatorio, Lukács o Degtiar confesaron todo. Más tarde, frente a los abogados, comenzaron a culparse mutuamente. Pablo Romaniuk señaló los siguientes detalles. Ellos salieron 10 veces para realizar el experimento de investigación hasta que finalmente lograron recrearlo todo. El mayor estaba siendo astuto. A veces fingía desmayarse, otras simplemente se hacía el loco. Pero los hechos son concretos y claros. El litigio judicial en el caso duró desde julio de 2015 hasta mayo de 2019. En muchas audiencias, en lugar de la mamá de la fallecida Ksenia, asistía su conocida Nina Chura, porque la señora Lesia primero estaba en el extranjero y luego empezó a tener problemas de salud por lo que había vivido. En las audiencias, Nina Chura llegaba con un retrato de Ksenia. La mujer explicaba que de esa manera quería apelar a la conciencia de los asesinos. Según ella, ellos se comportaban con extrema arrogancia. Y cuando la madre de la víctima apareció en la audiencia, Petro Lukács la agredió directamente en la sala del tribunal. Una vez, Lukács casi destruyó la jaula mientras gritaba: «¡Te lo haré pagar!». Se quejaba de haberlo perdido todo en la vida, pero ¿acaso yo no he perdido nada? Ellos viven mientras mi hija yace en la tumba. Parece que los asesinos de Ksenia no entendieron nada. No vi remordimiento en ellos. A pesar de que las palabras de la señora Lesia son emocionales, en realidad son ciertas, porque ninguno de los atacantes cooperó con la investigación. Y por supuesto, nadie dijo ni una sola palabra de disculpa. La madre de la asesinada Ksenia solo tenía una pregunta en su mente: ¿por qué? Todavía me pregunto por qué le hicieron eso a Ksenia. ¿Fue realmente por los 200 y tantos grivnas del viaje? Se dice que a uno de ellos, sus malos amigos de afuera le pasaron drogas en el pan, pero la seguridad las descubrió. Sobre las drogas en el pan, no encontré confirmación oficial. Solo hay esos rumores. Sin embargo, hay un hecho que se puede considerar comprobado. Tanto Degtiar como Lukács intentaron de todas las maneras, si no salir impunes, al menos reducir su tiempo en prisión. Según Nina Chura, sus abogados enfatizaban que Degtiar era menor de edad, por lo que pedían al tribunal ser más indulgente con él. Y Lukács, decía la mujer, recalcaba que planeaba casarse y tener un hijo, y si realmente lo hubiera hecho, podría haber contado al menos con circunstancias atenuantes. Además, la defensa retrasaba por todos los medios la consideración del caso en el tribunal. Esto habría sido beneficioso para los asesinos, porque cuando atacaron a Ksenia, como ya sabemos, estaba en vigor la ley Savchenko. De acuerdo con esta ley, un día en el centro de detención preventiva equivale a 2 días en prisión. A los criminales les convenía pasar más tiempo en el centro de detención preventiva, sin importar la sentencia final, ya que así cumplirían su condena más rápido y en mejores condiciones que en una colonia penitenciaria. Además de todo eso, el panel de jueces cambió 3 veces. Algunos se retiraban y otros simplemente se iban de vacaciones. En otras palabras, era necesario dedicar tiempo adicional para que el nuevo panel de jueces estudiara el caso. Aunque, para ser justos, la parte afectada señaló que no notó ninguna parcialidad por parte de los jueces. Finalmente, el 23 de mayo de 2019, se dictó la sentencia en el Tribunal de la Ciudad y el Distrito de Ternópil. Petro Lukács fue condenado a 15 años de prisión con confiscación de bienes, y Oleksandr Degtiar recibió 13 años de cárcel, ya que al momento del ataque aún era menor de edad. Además, los asesinos debían pagar una compensación a la madre de Ksenia por un monto de 500.000 hryvnias. La señora Lesia estuvo de acuerdo con la sentencia, aunque quería un castigo mucho más severo. Como vivo sola tengo miedo. Estos criminales viajan por todas partes, desde Zakarpatia y Ternópil. Podrían venir a Zbaraz y hacerme quién sabe qué. Yo pido que el tribunal los castigue con la máxima severidad posible. Los criminales no asistieron personalmente al veredicto. Se les comunicó por videollamada.
Al tribunal solo vino el abuelo de Oleksandr Dektiar. Él se disculpó por su nieto y dijo que en realidad es bueno, tranquilo y amable. Dektiar, en su última palabra, pidió que no lo juzgaran con severidad. Luka se disculpó, pidió que no lo castigaran y dijo que la policía cometió muchos errores durante la investigación. Sin embargo, nada de eso ayudó. Por cierto, un dato interesante sobre la familia del más joven implicado en el caso, Oleksandr Dektiar. Mientras el tribunal determinaba si era culpable o no, su hermano fue detenido por robo y violación de una mujer en Ternópil. Vaya familia ejemplar. Y ya que estamos hablando de la región de Ternópil, no podemos dejar de mencionar el caso del espeluznante ataque a Irinka Mukoida, de 17 años. En este caso hay tantas cosas mezcladas que hasta te marea la cabeza. El Día de la Juventud, una camioneta negra, un apuñalamiento en el corazón, videntes. Pero lo principal es otra cosa. El asunto es que todavía no hay una decisión judicial que indique exactamente quién es el culpable de esto. Pero vamos por partes. Ira Mukoida, o como solían llamarla sus familiares y conocidos, Irinka, vivía en Vishnivets, que está a 41 kilómetros de Ternópil. No era una niña, era un ángel. Así hablaban todos los que conocían a Irinka. A pesar de que el destino de la chica no fue fácil desde la infancia. Sus padres biológicos se fueron a trabajar al extranjero cuando Irinka era muy pequeña. Al principio, la abuela y el abuelo se hicieron cargo de la niña. Y más tarde, cuando la abuela se fue a trabajar a Italia, la niña se quedó a vivir con la tía Olga y el tío Iván Yaremchuk. A ellos los llamaba mamá y papá y casi no tenía contacto con sus padres biológicos. En el año 2017, la joven terminó la escuela local. Después de graduarse, planeaba ingresar a la Academia Nacional del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania en Yemeninsky. Presentó los documentos. En julio de 2017 debía presentar los exámenes. Pero ese día nunca llegó. El 25 de junio en Vishnivsky celebraban el Día de la Juventud. Música, bailes, cantos, alcohol y muchas conversaciones. Irinka también asistió. A la 1:30 de la noche le llamó a su mamá Oli para decirle que pronto estaría en casa. Pero la chica jamás llegó a la puerta de la casa. Y a las 6:40 de la mañana, su cuerpo fue encontrado al borde de una de las carreteras. Junto al cuerpo había un cuchillo y objetos personales. Además, los vecinos aseguran que a las 6 de la mañana pasaron por ese mismo camino y en ese momento el cuerpo aún no estaba allí. Entonces, la policía empezó a trabajar. Cuando se involucraron los forenses y determinaron lo que le había pasado a la chica, decir que todos estaban en shock es quedarse corto. A Irinka la atacaron con un cuchillo, la apuñalaron directo en el corazón, le perforaron el pulmón y después de que ya había muerto, el delincuente la desnudó y la violó. Por mucho tiempo, la policía no logró hallar al culpable. Evaluaron múltiples hipótesis. Una de ellas era que los culpables no eran locales. Según informes, unos desconocidos transportaban a la chica ya fallecida en una camioneta negra por la noche y la arrojaron del vehículo en movimiento. Al principio, un testigo aparentemente vio cómo arrojaban a la chica del auto, pero luego resultó que ese testigo tenía problemas mentales y lo enviaron al hospital psiquiátrico. Así que su testimonio no era muy confiable. También sospecharon de un hombre del pueblo vecino. Lo vieron el día anterior con un grupo cerca de la parada de autobús donde estaba Irinka, pero no encontraron otras pruebas que indicaran que realmente estuviera involucrado. Pero una semana después, las autoridades detuvieron a un estudiante de 16 años del colegio local, Vasily Natiuk, residente del pueblo vecino de Zvinyacha. Resultó que el chico tenía un trasfondo bastante interesante. Supuestamente, él bebía desde los 13 años y los vecinos decían que era bastante hablador. Siempre se metía en discusiones. También maltrataba animales, lo grababa en video y lo subía a la red. Sin embargo, no fue castigado por eso, pero por el robo de un automóvil sí estuvo en el tribunal. En abril de 2017, el joven robó un auto en su propio pueblo. En el camino perdió el control y el auto se salió de la carretera hacia la cuneta. Basil entonces admitió su culpa y compensó al dueño del auto por los daños, así que no fue a la cárcel. Pero eso es pasado. ¿Qué ocurrió esa noche durante la celebración del Día de la Juventud? Según la versión de la investigación, el chico estaba ebrio.
Cuando vio a Irinka, que ya se iba a casa, la siguió. Cuando la chica terminó de hablar por teléfono, Vasil se le acercó, la llamó y cuando ella se dio la vuelta, la apuñaló en el pecho. Según la investigación, el arma homicida la encontró el día anterior en la calle. Cuando apuñaló a Irinka, se asustó y huyó. Según las autoridades, el ácido desoxirribonucleico de Irinka y Vasil fue hallado en el cuchillo. Además, la sangre de la víctima fue hallada en los pantalones del joven sospechoso. Además, la policía publicó grabaciones de las escuchas telefónicas del padre, la madre y el hermano de Vasil Natiuk. Las conversaciones en ellas son confusas, pero no en el sentido de que no se escuchen, sino en el sentido de que es difícil entender si Vasil confesó a su hermano lo que hizo el primer día o si se lo dijo cuando ya estaba en la comisaría. Grabación de la conversación entre la madre de Vasil Natiuk, Natalia Suk, y su hermano Vlad. Hace mucho, mamá. Es un desastre. Él confesó haberla matado. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué digo? Lo que digo, ya ni sé qué pensar. Ya lloré todas mis lágrimas aquí. Ya no sé qué más puede pasar aquí. Te digo, ya conté todo lo que sé. Todo lo que supe esa noche, todo eso es lo que dije. No sé nada más. Allá le estaban preguntando. Él dice que yo entro a la oficina de le digo. Vaya, ¿tú carajo pensaste en lo que estabas diciendo? Y él dice, no pensé en lo que hacía, pero así lo hice. Y la chingada, o simplemente me quedé sin palabras. Empecé a llorar, no sé, algo me pasaba, de verdad, mamá. Hace mucho que no lloraba así, simplemente. ¿Quizá lo golpearon? ¿Quizá le hicieron algo, Vladik? No fue golpeado, yo lo vi, está totalmente bien, todo tranquilo. A continuación, la grabación de la conversación de una mujer llamada Raya no se sabe quién es para Vasil Natiuk y su hermano Vlad. Explícame otra vez, ¿es mentira? ¿Qué es mentira? Lo que dicen, ¿él estaba ahí o no? No puedo... Hoy él me confesó que estuvo ahí. Al decírmelo sentí que se me doblaban las piernas. Miente, es imposible que estuviera ahí, Vladik. No sé... Dime, ¿qué te dijo? Él todavía en ese momento, yo llegué y empecé a golpearlo. Él me dice, tú no sabes lo que pasó, lo que sucedió. Yo le digo, ¿qué pasó? Él dice, maté a una persona. Él no estaba solo. ¿Quién más estaba ahí? Yo hablé con él. Él dijo, no, tía Raya, ¿cómo cree? No, a mí también me dijo que no. Pues qué, de que no, y tú eres su hermano, ¿qué piensas? Ya no sé qué pensar, la verdad. La madre de Vasil Natiuk, Natalia Chuk, pidió que se aparte a la policía de Ternópil del caso, ya que, según ella, los policías secuestraron a su hijo y lo torturaron durante 12 horas. Después de eso fue al pastizal por mi papá para que diera testimonio. Mi papá es alcohólico y hace más de 10 años que no vive conmigo. A mi papá le dieron alcohol, al niño le pusieron un cuchillo en la mano y le mostraron cómo debía cortar, y luego grabaron todo eso en video. También sacaron a mi hijo mayor de la casa, lo torturaron durante 2 horas, le pegaron en la cabeza y en el pecho con apoyabrazos de auto. ¿Es este el país en el que ahora torturan a los niños? Vasil Natiuk habló sobre las amenazas de los agentes de la ley durante la investigación. Mencionó que lo amenazaron con violencia física, pero no especificó quién exactamente. Estas son sus palabras. Yo estaba sentado en el coche. Se me acercó un policía sin uniforme y empezó a amenazarme. No niegues que eres culpable, porque tengo una grabación donde confiesas. Se la daré a los presos en la cárcel y ellos te van a... Los abogados de Vasil Natiuk también tenían otros argumentos a favor del chico. Uno de los principales argumentos era que supuestamente el cuchillo fue plantado en la escena del crimen, aunque no hay pruebas de ello. Los investigadores de Ternópil reconocieron que cometieron un error cuando trabajaban en la escena del crimen. El forense levantó el cuchillo antes de que los investigadores registraran en detalle cómo lucía la escena del crimen. Oleksandr Bohomol, quien en ese entonces era el jefe de la administración principal de la Policía Nacional de Ternópil, dijo: fue una infracción menor de los inspectores del lugar de los hechos, pero eso no cambia nada. El perito con guantes colocó el cuchillo en su lugar original. Después lo empacó en una bolsa especial. Las acusaciones de que la policía plantó el cuchillo son absurdas, ya que no fue la policía, sino unos transeúntes quienes encontraron el cuerpo de la niña. En el lugar había decenas de personas que vieron el cuerpo
cómo estaban el teléfono y el cuchillo. Además, la defensa insistió en que Vasil Natiuk no tenía ningún motivo para el ataque, y la confesión que escribió Vasil en la policía parece como si hubiera sido dictada por alguien con formación jurídica, porque el chico no habla así y ni siquiera conoce algunas de esas palabras. Natalia Kosteleva, representante del proyecto La Investigación la llevan los psíquicos, también defendió a Vasil. En el programa, la mujer actuó como experta forense, pero no está claro de dónde obtuvo esa calificación. En 2017, ella publicaba activamente en su Facebook varias versiones sobre dónde se equivocó la investigación y por qué Vasil Natiuk no era culpable. Por ejemplo, según ella, el cuchillo que se encontró en la escena del crimen no era el arma homicida. Además, el sitio donde hallaron el cadáver y la escena del crimen son dos lugares distintos. Sin embargo, no presentó hechos que respaldaran las palabras de la mujer. La investigación duró aproximadamente medio año. Sin embargo, debido a que en el caso figuran menores de edad y por la naturaleza del delito, hay poca información de acceso público. Solo se sabe que a Vasil se le imputaron cargos de asesinato y violación de una joven de manera antinatural y que en el año 2017 el caso finalmente fue remitido al tribunal. Sin embargo, ahí todo se retrasó. Se programaron las audiencias, pero las posponían cada vez. El muchacho no tenía defensores porque 2 de los 3 abogados fueron llamados a filas en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Otro no acudía a las citaciones del tribunal sin razón. El primer día se informó al Centro de Asistencia Jurídica Gratuita, desde donde enviaron a un abogado. Sé que participó en la audiencia, ya sea en la judicial o en la preliminar, pero no puedo decirlo con certeza. Otro abogado que fue contratado por la familia ahora ya es el tercer abogado contratado. Hubo problemas con los testigos, a quienes a veces presentaban como participantes del proceso para luego retractarse de esa idea. A simple vista son pormenores, pero, en primer lugar, había demasiados de esos detalles menores y, en segundo lugar, todos ellos podían retrasar la revisión del caso por un mes o incluso más. En tales condiciones ya han pasado casi 7 años. Irincu Mukoidu fue sepultada en el verano de 2017 vestida con un vestido blanco. Compañeras cubrieron su último camino con pétalos de rosa. Al funeral asistieron unas 2,000 personas. De rodillas junto a la tumba de su hija, la madre suplicaba que se encontrara a los responsables. Ayúdenme, se los he pedido. Ya no quiero nada más. Solo quiero ver a quienes lo hicieron. Sus ojos. Yo reconoceré esos ojos de inmediato. Siento que si simplemente los veo, de inmediato entenderé quién fue. Por ahora, la mujer se inclina a pensar que no fue otro que Vasil Natiuk quien lo hizo. El joven ha estado en el centro de detención preventiva durante casi 7 años. Fue declarado cuerdo y ya es mayor de edad. Si la versión de la investigación es cierta, el joven enfrenta 15 años de prisión. Sin embargo, aún no hay una sentencia ni una persona oficialmente declarada culpable en el caso del asesinato y violación de Irinca Mukoida. Solo hay un sospechoso que podría ser culpable. Pero, ¿y si él no es culpable? Por ahora, solo queda vigilar de cerca para que el culpable o los culpables realmente paguen por lo que hicieron. Si surge información adicional sobre este caso, la publicaré en mi canal de Telegram. Gracias, queridos, por ver este video hasta este momento. Cuídense, son los mejores.